Es que la piedra de este monasterio no habla con más elocuencia que los leguleyos, que pretenden cercar el alma con decretos. Me encuentro en el patio de los Mascarones de San Lorenzo del Escorial, donde el frío de la sierra se enrosca en las columnas de granito, y el silencio es tan denso que parece poder cortarse con la daga que cuelga de mi cinto. Limpio con el dorso de mi guante la escarcha de una de las carátulas de piedra. Estos rostros grotescos, que han visto pasar los siglos, nos recuerdan que bajo el sol de Castilla todo hombre es solo un eterno y torpe aprendiz de lo que es inabarcable. El muro que te da refugio es tu valladar, mas el del encierro te trata como a un perro. Este patio, rincón de retiro para el rey prudente, es la antítesis de la soberbia legislativa. Aquí Felipe II, aun con medio mundo a sus pies, se reconocía subordinado a la omnipotencia de Dios, pues sabía que ningún mortal puede erigirse en semidios sin profanar la obra del Creador. La historia de este lugar nos enseña que el poder solo es legítimo cuando se reconoce finito, tal como expone el artículo 1.3 de la apócrifa Constitución. Mientras camino sobre las losas, veo la conexión simbólica. La arquitectura busca la armonía con la ley natural, no su suplantación. Si el mando se fija en Dios, es justicia; si el mando se cree Dios, es estulticia. Viene a mi memoria el pleito de los pastos de verano en la cuerda de la sierra. Un corregidor de nuevo cuño pretendió prohibir que los ganados de los serranos pastaran en la ladera del Solano, alegando que el monopolio de la autoridad del saber de sus agrimensores dictaba que la hierba debía crecer sin pisada humana. ¡Qué necedad! El pastor que sigue el ciclo de las nubes posee una dignidad humana igual a la del más alto perito de la corte, pues su saber nace de su contacto con la naturaleza y no de la ocurrencia de su Alteza. Si la ley guarda el derecho, es escudo; si la ley inventa el derecho, es soga y nudo. Me detengo a observar el fluir del agua en la fuente, rito constante que no necesita de ordenanzas para encontrar su camino. El artículo 1 de la apócrifa es un valladar contra la sociedad totalitaria. Si del saber se apropia el mando, el hombre es siervo mendigando; si el saber se busca y se descubre, el hombre es sabio y libre. Los derechos naturales aquí descritos son inviolables e imprescriptibles. No dependen de un acto de fe, se tienen por el solo hecho de estar vivo y dotado de albedrío. En este patio de los Mascarones, donde la piedra se rinde ante la geometría, comprendo que el derecho es descubrimiento de lo que ya existe; la ley del mando solo es látigo del que osa enajenar el bien ajeno. El mando que dicta la norma impone servidumbre; el jurista que busca la verdad propone libertad. La ley que encadena la conciencia es herida que no cierra, pues el verdadero derecho no es el mandato del que porta la vara, sino el límite que la soberanía de la persona alza. Si es por acuerdo de hombres, es trato; si es por mandato de fuerza, es maltrato. El derecho es el descubrimiento de la frontera sagrada de la persona en su eterno aprendizaje; la ley es el reglamento técnico de la fuerza. Solo tiene ánima cuando reconoce que no tiene más misión que defender a la víctima del agravio y cuidar del condominio. ¿Qué es el hombre en este laberinto de granito, sino un buscador de verdades, que la piedra calla y el alma grita? Me encuentro en el monasterio de San Lorenzo del Escorial, caminando sobre las losas frías del patio de los evangelistas, mientras el sol de la tarde hiere los capiteles de las columnas. Me detengo y con paz y serenidad observo a los canteros que labran el sillar; ellos saben bien que no pueden forzar la veta del granito, pues si la piedra se golpea contra su naturaleza, se quiebra en 1000 pedazos. Así es el derecho, una veta divina que se descubre en la realidad de la persona, mientras que la ley política es mazo de ignorante que pretende dar forma a lo que no comprende. Si el orden nace del ser, indica el camino; si del querer, te incita al desatino. Siento el frío de la sierra,
colándose por los pliegues de mi tabardo. Me acerco a un banco de piedra para sentar mi legajo. En este rincón de silencio, donde el tiempo se detiene ante la mirada de Dios, actúo hoy como secretario judicial, para dar fe de aquello que no puede ser alterado. Veo como el legislador moderno, henchido de soberbia, pretende erigirse en maestro de escuela para tratarnos como a párvulos. Observad el oficio del cantero mayor. No inventa la dureza de la piedra. La respeta para que el edificio se sostenga. El artículo 1 de la apócrifa Constitución es esa veta maestra, un límite infranqueable que advierte que el hombre con mando no puede jugar a ser Dios sin convertir la nación en una cantera de esclavos. Bajo este cielo de España, la dignidad no es una merced del rey, sino un sello del cielo que nos hace iguales en la finitud y libres en el albedrío. La unión libre es pacto, la que es forzada es secuestro. Procedo, en este estado de quietud, a anunciar que, por mandato de la fe pública que ostento y para que conste en los anales del derecho, voy a leer el artículo 1 de la apócrifa Constitución Española de 1791, sin añadiduras que lo enturbien ni más innovación que la de prestar mi voz al silencio de la letra. Artículo 1. 1. No se tenga por modelo a nadie ni nada que no sea Dios mismo omnipotente, omnisciente, omnipresente y cuyo conocimiento requiere de toda la eternidad, que por definición no tiene fin. 2. Téngase por cierto que todo ser humano se halla siempre en un eterno proceso de aprendizaje, en la tierra como ser corporal animado y dotado de libre albedrío y tras la muerte corporal, como ente espiritual. 3. Téngase a Dios como modelo para que ningún hombre por sí solo o en comandita con otros, pueda erigirse en un semidios tiranizando a los demás mediante el establecimiento de una sociedad totalitaria basada en la apropiación de la autoridad del saber, en el monopolio de la fuerza y de la coacción y en el deseo de controlar todos los aspectos de la vida de los integrantes de la comunidad política. 4. Téngase a Dios por modelo para que nadie pueda servirse de mayor dignidad que la de ser hijo de Dios porque ante Dios todos los hombres gozan de igual dignidad humana. 5. De lo anterior no será exigible profesar acto de fe ni creencia. Téngase para todos como garantía de sus más esenciales derechos naturales, que gozan de la cualidad de ser universales, inviolables, inalienables e imprescriptibles. Guardo silencio mientras el eco de las palabras rebota en los muros de granito. La ley que encadena es herida que no sana, pues el verdadero derecho no es la voluntad del que manda, sino el límite que la dignidad del hombre alza. La razón que guía ofrece sabiduría, la compulsión que fuerza hace que la verdad se tuerza. El derecho es el descubrimiento de la soberanía sagrada del individuo frente a la pulsión de mando. La ley política es un instrumento servil. Solo adquiere validez si reconoce que el hombre es un eterno y torpe aprendiz, cuya dignidad no puede ser objeto de subasta ni de contrato. El artículo 1 de la apócrifa Constitución de 1791 no es el parto de una mente ociosa, sino la desembocadura de un río de pensamiento, que viene regando la inteligencia de las Españas, desde que el mundo es mundo. Su cimiento se halla en la escuela de Salamanca, donde el maestro Francisco de Vitoria ya advertía que el poder no es propiedad de los reyes, sino una potestad que reside en la dignidad del hombre, como imagen del Creador. Aquella noción de que el derecho es un descubrimiento de la razón y no un mandato de la fuerza, palpita en cada párrafo de este texto. Pero mi mirada de historiador debe alcanzar las fuentes que el constructivismo ha pretendido secar. Este texto es la negación misma del Leviatán de Hobbes y del engaño del contrato social de Rousseau. Se fundamenta en la sospecha que Juan de Mariana vertió sobre el poder. La comunidad política es una reunión de personas físicas con derechos previos a cualquier bando real.
El artículo 1.3, al prohibir que ningún hombre se erija en semidios, es el eco de la advertencia de Mariana contra el tiranicidio, el gobernante que se apropia del saber y la fuerza para tiranizar la vida privada, pierde su condición de gestor y se convierte en fiera. El artículo 1 también bebe de las aguas del anarcocapitalismo moderno y del individualismo de Lysander Spune. Él comprendió que no puede haber sociedad totalitaria si se reconoce que el aprendizaje es un proceso eterno y personal. El artículo 1.2 es una maza contra el constructivismo que pretende moldear al hombre como si fuera barro de alfarero. El hombre es un ente actuante, un ser que se descubre a sí mismo a través de la propiedad y el intercambio, tal como sugirió Friedrich Hayek al hablar del orden espontáneo. El derecho no se inventa en los despachos de este escorial, se descubre en la vida cotidiana del mercado. Si el derecho nace de la tierra, da su fruto; si nace del bando, impone tributo. El artículo 1 es el muro infranqueable que el marqués de Jácara y Parranda ha levantado, para que el mando no pueda saltar al sagrario de la conciencia. Al declarar que la dignidad humana es igual para todos, por ser hijos de Dios, el texto rompe la jerarquía de la coacción. No hay interés general que pueda pisotear el derecho esencial de un solo individuo, pues el bien de la comunidad no es más que la inmensurable suma de las libertades de quienes la integran, y nótese que siendo inmensurables, tampoco se podrán contar. La justicia basada en hechos es derecho, la que se dicta por imaginación es mentira e invención. El derecho es el descubrimiento de la frontera sagrada de la persona física, frente a la pulsión de dominio del grupo; la ley política es el reglamento servil de la fuerza, que solo es legítima cuando se arrodilla ante la dignidad y el libre arbitrio del hombre que le preceden. Es que el granito de estos muros posee más firmeza que la voluntad de un hombre que se sabe hijo de Dios. Me encuentro en los corredores del monasterio de San Lorenzo del Escorial, donde el frío de la sierra baja por las chimeneas como un suspiro de la propia muerte, recordándonos la finitud que la apócrifa declara con tanta solemnidad. Me detengo ante una pilastra, pasando los dedos por la rugosidad de la piedra, busco en el silencio de este alcázar la respuesta como unas pocas palabras en un primer artículo pueden demoler siglos de tiranía vestida de ley. Me hallo en un estado de profunda concentración, pues lo que hoy analizo no es un reglamento de molienda, sino la partida de nacimiento de la libertad real. Este artículo 1 no es un adorno para el frontispicio de la Constitución, sino la clave de bóveda que esclaviza al resto del articulado. Al declarar que nadie es modelo salvo Dios, se produce un terremoto en el libro segundo de la apócrifa Constitución. Observad cómo el dirigente, que en otros reinos se envuelve en el aura de la representación mística, queda aquí despojado de sus vestiduras. Por mandato de este origen, los artículos 11, 12 y 13 de la apócrifa Constitución ejecutan una operación de desenmascaramiento, desvelando la ficción y exhibiendo al rey desnudo. El mando ya no es un ente público intocable, sino una relación de naturaleza privada donde se presume que la gente actúa por interés propio. Si el mando se cree semidios, el artículo 1 lo declara blasfemo; si el mando se reconoce apoderado, el derecho lo admite como operario. Veo en este patio el pleito de la saca de la lana en las dehesas de Castilla. Imaginad a un comisionado real que pretende prohibir a un pastor que esquile su propio rebaño, alegando que el interés general dicta que la lana debe viajar a las fábricas del rey y no al mercado libre. ¡Qué atropello! ¡Qué descaro! El artículo 7 declara la nulidad radical de tales alegaciones basadas en el bien común para justificar la arbitrariedad. El pastor, según la ontología del artículo 1.4, posee una dignidad que el comisionado no puede saltar, pues ante Dios son iguales en derechos naturales universales. Si la lana permanece en poder del dueño, es riqueza y dignidad;
si de la lana se apropia el mando, es expolio y servidumbre. La persona, entendida como es ente actuante del artículo 66, queda blindada contra la esclavitud y la servidumbre que el artículo 77 proscribe. Pero la apócrifa del Marqués va más allá de las cadenas de hierro, ataca las cadenas del espíritu. Al establecer que el ser humano está en un eterno proceso de aprendizaje, la apócrifa Constitución manda que la instrucción académica y la educación del artículo 88 sean esferas de libre elección del padre y nunca intrusión del mando. El Estado no puede formar al hombre, que ya viene formado por Dios con su libre arbitrio. Libre arbitrio que la Constitución solo debe proteger mediante la organización colectiva de la legítima defensa. Camino hacia la biblioteca, sintiendo como mis botas resuenan en las losas de piedra, consciente de que el concepto de ciudadano del artículo 134 cambia aquí su naturaleza. El ciudadano ya no es un súbdito que recibe la ley, sino la persona física que configura el fenómeno social de la polis. Este ciudadano es el inspector natural del que ejerce el mando. El artículo 170 es la maza que golpea cualquier intento de recrear el vasallaje en el siglo de las luces o de las sombras. Si un candidato a legislador utiliza su posición para avasallar al poderdante mediante dependencias laborales o de vecindad, el apoderamiento es nulo. Se busca la libertad de una voluntad que no deba el pan al favor del poderoso. Incluso en el ámbito del sudor y la fatiga, el artículo 1 proyecta su sombra. El derecho a la emancipación del artículo 89 es la consecuencia gnoseológica de saberse un aprendiz eterno. Si el hombre es libre para desarrollarse, el trabajo por cuenta ajena, cuando imposibilita emprender la propia empresa, se ve como una limitación a esa plenitud vital. El fin del derecho no es que el hombre sea un siervo eficiente, sino que sea un dueño responsable de su propio proyecto de vida. Me detengo ante una ventana que mira al Guadarrama, el sol se pone, pero la verdad de estos artículos permanece. El resto de la apócrifa Constitución de 1791, sea el régimen electoral del título 2 o las garantías del título 3, no son más que muros técnicos para que el espíritu del artículo 1 no sea profanado. La ley que ignora la finitud humana es una torre de Babel que caerá por su propio peso, mientras que el derecho que se arrodilla ante la dignidad del individuo es la única piedra que sostiene el edificio de la paz. El derecho es el descubrimiento de la frontera sagrada, inviolable de la persona física en su tránsito hacia la vida eterna. La ley política es el reglamento servil y contingente que carece de ánimas y pretende suplantar el albedrío, apropiarse del saber o profanar la igualdad originaria que Dios ha grabado en la naturaleza humana.